«¡Qué hombre tan afortunado eres, Maximiliano!», suspiró con envidia Diego, su compañero de oficio, mientras almorzaban en la cantina. «Te has quedado con una hacienda magnífica, casi un palacio en lo alto de la colina. Tu caballo es del mejor hierro, y tu mujer», carraspeó, «una auténtica belleza, y cada verano te vas de viaje a las grandes capitales del norte. ¡Qué vida, hermano! Uno hace lo que puede». «Mantengo el listón alto», esbozó una sonrisa Max, dando un trago a su tequila. «¿Y cómo diablos lo haces?». Diego lo miró con desconfianza. «¿Cuál es tu secreto?». Maximiliano se levantó de la mesa, arrojó el vaso de barro al pozo de los desperdicios, en la esquina, y se sacudió el polvo del chaleco. «Quizás solo tengo buena estrella», bromeó. «Vámonos, que pronto empieza la junta con el patrón. Además, tengo que recoger los registros de las cabezas de ganado del último trimestre». «Está bien, maldito suertudo», dijo Diego, agitando la mano. Andando, los hombres salieron del comedor del puesto comercial y se dirigieron hacia los establos. Max entabló una conversación de negocios, fluida pero distante. Naturalmente, no tenía la menor intención de contar que detrás de esa estampa idílica de su vida, las cosas no eran tan sencillas. Al fin y al cabo, siempre había ansiado el lujo y la opulencia, y los trapos sucios de su rancho no tenían por qué importarle a los demás. Nadie necesitaba saber que por esa fastuosa hacienda pagaba una hipoteca leonina al banco, y que se veía obligado a revisar cuentas en casa, casi a perpetuidad, que su caballo lucía hermoso solo por fuera, pero por dentro estaba viejo y cansado, que su esposa era hermosa, pero cocinaba fatal, y tenía el carácter más insípido del mundo. Tampoco sabían que para el viaje de verano ahorraba todo el año, y compraba el pasaje en la diligencia a última hora, siempre en los asientos más baratos de la clase económica. ¿Y qué más? Su madre llevaba 2 años postrada en el catre por las fiebres, y mantenerla con vida costaba un dineral en boticas. A eso de las 8 de la noche, Max llegó a su propiedad. El crepúsculo caía sobre el desierto. La tarde de verano respiraba tranquilidad. En el patio común del caserío, unos jóvenes asaban carne y reían. Un poco más allá, 2 muchachas paseaban a un perro. Las madres caminaban pausadamente con sus pequeños por los senderos de tierra. Maximiliano amarró su caballo y se dirigió a la entrada de la gran hacienda señorial, donde 3 años atrás había comprado una vivienda de 4 habitaciones en el piso alto, con un porche cubierto y amplios ventanales orientados hacia el valle. Para reunir el pago inicial, tuvo que vender la vieja casa de 2 piezas de su madre y entregar todos los centavos que recibieron como regalo de bodas. El plan era que la anciana se mudara a una pequeña cabaña con chimenea en el campo. Pero, como suele suceder en la frontera, todo se torció. La enfermedad golpeó a la anciana de golpe. No hubo más remedio que llevarla a vivir con ellos y contratar a una curandera. Sin embargo, pronto quedó claro que una cuidadora costaba una fortuna. Max ya no daba abasto con las deudas del banco, y Rafaela, su esposa, ganaba muy poco, pues apenas se había graduado, como consejera familiar para los niños del pueblo. El hombre decidió que su esposa bien podía encargarse de cuidar a la madre enferma, y le pidió que dejara el puesto en la escuela rural, donde apenas la habían contratado. A la mujer prácticamente no le quedó opción. Tuvo que obedecer. La presencia de la madre enferma en la casa, aunque fuera en un cuarto apartado, hundía a Max en la amargura y el fastidio. Para colmo, Rafaela empezó a contagiarse de la melancolía de la anciana. Pasaba casi todo el tiempo encerrada, y en varios años ni siquiera había aprendido a llevar bien las tareas del hogar. Solo leía libros gruesos, hablaba de la salud mental y se lamentaba de no poder dedicarse de lleno a su vocación. Incluso empezó a insinuar que debían vender la hacienda y comprar un rancho más modesto, asegurando que así la vida sería más ligera para todos. ¿Por qué Maximiliano seguía cargando con semejante losa? Le resultaba insoportable renunciar al estatus que, aunque a duras penas, lograba sostener. Max siempre había querido vivir como los terratenientes, ser superior a los demás, no carecer de oro y permitirse caprichos. Criado en la escasez de un hogar humilde, desde la adolescencia se había jurado a sí mismo que se
Rompería el lomo con tal de alcanzar el éxito y la riqueza, y ahora no estaba dispuesto a perder ni la apariencia de ello. Prefería reventar trabajando antes que volver a vivir en un jacal de adobe y montar un burro viejo. «Buenas noches, Maximiliano», le dijo Marina, una vecina que salía del portal. «¿Vienes de los terrenos del patrón? ¿De dónde más?» Max esbozó una sonrisa forzada. «¿Y tú a dónde vas con tanta prisa?» «A la tienda del pueblo», respondió Marina con presteza, acomodándose el rebozo en el hombro. «Iba a preparar un guiso de res, pero en casa no tengo chiles ni laurel. Una desgracia. Fui a ver a Rafaela para pedirle un poco, pensando que sería rápido, pero ella tampoco tenía. Mientras regresaba, me dieron ganas de tomar un buen vino y prepararme una ensalada. Así que no me quedó de otra que mover los pies y salir a buscar provisiones». Max imaginó de inmediato el aroma del guiso de carne caliente con puré, y las tripas le rugieron. Marina vivía un piso abajo, en una pequeña habitación que sus padres le habían regalado cuando se construyó el complejo. Y de ese lugar siempre salían unos aromas celestiales, ya fuera a carne asada o a pan dulce. A todos los vecinos se les hacía agua la boca cuando ella se ponía a cocinar. Max se preguntaba cómo le alcanzaba el tiempo, pues trabajaba como corredora de propiedades, y siempre estaba de un lado a otro, mostrando tierras o en la oficina del pueblo. No hacía mucho. Marina tenía un pretendiente llamado Federico. Maximiliano lo había visto un par de veces. Un tipo cualquiera, común y corriente. Al parecer, trabajaba como alguacil de poca monta en la comisaría, pero algo no funcionó entre ellos, y Marina lo echó a la calle hacía unos 3 meses. «No le haría el feo a ese guiso ahora mismo», confesó Max, tragando saliva. Marina sonrió con picardía y, como quien no quiere la cosa, se acomodó el cabello. «Creo que si te convido una ración, no pasará nada malo», dijo bajando la voz y con una sonrisa. Max soltó una risita, captando la indirecta. Sabía perfectamente que la vecina estaba coqueteando con él de una manera muy sutil, pero prefería no decir nada en voz alta. Sin embargo, no le desagradaba la idea de seguirle el juego. «Déjalo junto a la puerta en una bolsa de papel, y haré de cuenta que es un reparto de la fonda», aceptó Max la propuesta. «Te voy a meter en aprietos», se rió Marina. «Le pondré una nota que diga, de parte de tu amante». «Entonces no vas a dejarme dormir en toda la noche», replicó Max, «porque Rafaela va a empezar a echarme de la casa, y el escándalo se va a oír en todo el vecindario. Después de los ronquidos de mi exalguacil, ya nada me asusta», reviró Marina. «No hay duda, tú ganas». El hombre levantó las manos. «Pero de verdad tengo que entrar ya». «Sí, por supuesto», asintió la vecina, satisfecha por haber ganado el duelo de palabras. «Me voy corriendo, nos vemos luego». «Sin duda», asintió Max, siguiendo con la mirada a Marina mientras se dirigía a su carreta. Ella subió a su carruaje plateado en el corral y le tocó la bocina a modo de despedida, sin dejar de pensar en el apetitoso plato de la vecina. Max subió por la escalera hasta la entrada de su propia vivienda. Al entrar, encontró a su esposa hurgando en el cajón del mueble que estaba junto al espejo del recibidor. «Hola, ¿qué hay de cenar?». El hombre olfateó el aire mientras colgaba su chaqueta en el perchero. «Hola. Hice una ensalada de papas y compré unas chuletas de cerdo en el mercado», respondió Rafaela, sin dejar de revisar el armario. «Espero que la ensalada no tenga frijoles. Ya sabes que los detesto». Max miró fijamente a su esposa. «Tiene frijoles». Rafaela levantó la cabeza, apenada. «Pensé que solo te disgustaban los negros y le puse de los blancos. ¿Entonces vas a tener que sacarlos de mi plato uno por uno?», soltó el hombre con fastidio. «Después de tantos años ya deberías saber que no me gusta ningún tipo de frijol». Por un momento, Max sintió deseos de vaciarle el plato de ensalada en la cabeza a su esposa. Una mujer inútil que solo servía para dárselas de sabia ante los chiquillos de la escuela rural. «¿Cómo está mi madre?», preguntó por cortesía, conteniendo la rabia. El médico le recetó otros remedios para el dolor. «Ya los compré por la tarde», respondió Rafaela. «Bien, pero ¿qué buscas con tanto ahínco?». Max no pudo contenerse. «¿Acaso se te perdió el dinero del pago del banco o qué?». «Aquí deberían estar las llaves de repuesto de la casa», contestó Rafaela con un suspiro.
pero no las encuentro por ningún lado. ¿Y para qué quieres las llaves de repuesto? El hombre frunció el ceño. Se me cayó mi llave en un charco de brea cuando iba corriendo a la botica. Fue mi culpa, explicó la esposa. Era chapopote o aceite negro. El caso es que se quedó atrapada ahí. Me dio miedo meter la mano para sacarla. Menos mal que no eché el cerrojo a la puerta y pude volver a entrar. Por Dios, Rafaela. A Max lo invadió una nueva oleada de furia. ¿Dónde diablos lograste encontrar un charco de chapopote en esta hacienda tan exclusiva? Y encima dejas las puertas abiertas. Definitivamente perdiste el juicio. Válgame Dios, ¿qué clase de mujer me tocó? Nos van a vaciar la casa y tú ni te vas a enterar. Max, perdóname, empezó a disculparse Rafaela. Iba deprisa. Doña Inés se sentía muy mal. ¿Me das tu llave? Mañana iré al mercado del pueblo a que me hagan una réplica. En lugar de responder, el hombre le tendió el llavero en silencio, pero luego le advirtió con sarcasmo. Espero que esta vez la sostengas con fuerza, y no la dejes caer en otra zanja de porquería. No la perderé, prometió Rafaela, guardando la llave en el bolsillo de sus pantalones de mezclilla. Y ahora sírveme la cena. Estaré en la mesa en 10 minutos, sentenció Max, dirigiéndose a su habitación. Rafaela acomodaba los platos del desayuno en la tina de lavado. Por delante le esperaba otro día predecible: limpiar, ponerle las inyecciones a su suegra, traer los víveres y cocinar, una tarea que la mujer detestaba con el alma. Para no perder la práctica de su oficio, Rafaela daba asesorías a distancia en una red de correos para familias del pueblo, pero eso le reportaba muy pocas monedas. Apenas le alcanzaba para arreglarse las uñas de vez en cuando, comprar algún cosmético barato o su libro preferido. La tina terminó de llenarse con un chorro de agua. Rafaela tomó su café de olla y se fue a su mesa de trabajo en la alcoba. Hoy le tocaba una sesión de 1 hora con Daniel, un jovencito de 14 años. En el camino, le llevó el desayuno a doña Inés y le dejó los remedios al alcance de la mano. La anciana, como siempre, se lo agradeció con cariño. Sentada frente a su papéspet, Rafaela pensaba en lo diferentes que eran Max y su madre. Su suegra siempre había sido bondadosa con ella, le contaba historias de su juventud, de su querido rancho, de su difunto esposo, y le gustaba leer esas novelitas baratas de romance, para luego contárselas a Rafaela y reírse de las tonterías de los protagonistas. Max, en cambio, cuando lo conoció a los 25 años, le pareció un hombre galante, atento y muy comprensivo. En aquel entonces, la muchacha creía que les esperaba una vida dichosa y libre de preocupaciones. Planeaban tener un hijo unos años después de la boda. Rafaela soñaba con obtener su título de consejera e irse a trabajar a un campamento infantil en la costa del mar. Max hablaba con ambición de que pronto lo ascenderían y le darían el control de un nuevo convoy de mercancías y más peones a su cargo. Pero, como suele ocurrir, lo inesperado se cruzó en el camino. La enfermedad de doña Inés arruinó todos los planes. A veces a Rafaela le parecía que Max culpaba en silencio a su madre por haber caído enferma y haberse convertido en una carga. Pero aquello era tan inhumano. El ambiente en la hacienda se había vuelto opresivo y tenso. El calor y la comprensión se habían esfumado. Solo quedaban preguntas secas sobre la comida, la salud y el trabajo. Max siempre llegaba de mal humor, cansado, y estallaba por cualquier menudencia. La mujer intentaba sobrellevar los desplantes de su esposo con paciencia y sabiduría, tal como dictaban los manuales de psicología, pero a veces sus fuerzas flaqueaban. Añoraba una conversación simple, afecto, bondad. Para colmo, Rafaela no tenía amigas cercanas en ese pueblo. Ellas, al igual que sus padres, se habían quedado en su aldea natal. Había, claro, conocidas y vecinas de saludo, pero no había logrado consolidar una amistad verdadera con nadie. Por eso se había encariñado con su vecina Marina, que a menudo pasaba por asuntos cotidianos. Conocía los últimos chismes de todos los habitantes del lugar, y era, en general, la alegría andante. El día transcurrió monótono. Pasó la sesión con el adolescente. Luego Rafaela revisó a doña Inés un par de veces. Coció un poco de arroz para acompañar las chuletas que habían quedado de la víspera. Picó una ensalada sencilla de verduras. Tendió la ropa lavada,
ordenó la cocina y se acordó de que debía mandar a hacer la nueva llave. Tras avisarle a su suegra, que dormitaba, la mujer salió a cumplir con el encargo. Todo fue rápido. Por fortuna, el taller del cerrajero estaba cerca del mercado, y a esa hora del almuerzo no había fila. Recordando el mordaz comentario de su esposo, Rafaela apretaba las llaves en el puño y rodeaba cualquier charco a metros de distancia. En el pasillo de la hacienda se topó con la vecina, que regresaba de sus labores. «Hola, Rafaela». Marina le sonrió con amabilidad. «¿De dónde vienes?» «Fui a que me hicieran una llave». Rafaela se la mostró en la palma de la mano y avanzó hacia su puerta. «Vaya, ¿acaso la perdiste?» Marina abrió mucho los ojos, fingiendo espanto. «Sí», asintió Rafaela. «Tienes una cara terrible, amiga», entornó los ojos la vecina. «¿Tuviste roces con el marido?» «No exactamente. En fin, no», respondió Rafaela con torpeza, bajando la mirada. «Escucha, vamos a sentarnos un rato, a despejarnos y platicar. De todos modos pensaba buscarte por un asunto de negocios», declaró Marina con determinación. «Traeré un poco de vino. Ayer mismo compré una botella». «¿Qué dices? Sería estupendo», aceptó Rafaela, consciente de que realmente necesitaba una charla amistosa. «Perfecto. Entonces bajo en una hora». Marina se despidió en el pasillo. «Espérame». La vecina llegó puntual, y no solo con el vino, sino también con una bandeja de bocadillos. «A ver, cuéntame por qué andas tan cabizbaja». Marina destapó la botella con destreza y comenzó a servir el líquido dorado en las copas. «No sé ni cómo explicarlo», titubeó Rafaela al recibir la copa. Con palabras, soltándolo todo, así de simple. Marina se acomodó en la silla de enfrente, cruzando las piernas con desparpajo. «Tú misma eres consejera, deberías saber lo importante que es hablar de los problemas». «Sí, tienes razón», asintió Rafaela tras un breve silencio, y comenzó a desahogarse sobre todo lo que la abrumaba. Le habló de la distancia con su esposo, de la incertidumbre en su trabajo, de las penurias económicas por la enorme deuda del banco, de la falta de amigas, en fin, de todo lo que se le había juntado en el alma durante el último año. Marina escuchaba, llevándose de vez en cuando un bocadillo a la boca. «¿Quizá me puedas dar un consejo?», preguntó Rafaela al terminar. «Tú misma estuviste medio año con Federico». «¡Ay, ese Federico!». Marina arrugó la cara como si hubiera mordido un limón. «Fue mi mayor decepción. Pensé que era un hombre trabajador y decente, pero el tipo intentaba hacer tranzas raras usándome a mí. En fin, en cuanto me di cuenta de lo que realmente buscaba, lo mandé a la mismísima porra». «Vaya, no me digas», se horrorizó Rafaela, que solo había oído de esas cosas en los relatos de los bandidos. «¿Y cómo te diste cuenta?». «Usando la cabeza, nada más», bromeó Marina. «Ese farsante desapareció, y bendito sea Dios». Ambas, sin decir palabra, dieron un trago a sus copas. El vino empezaba a hacer efecto. Rafaela se relajó, sintió que la opresión que cargaba en el pecho se disipaba. Un calor embriagador se extendió por su cuerpo. «¿Y cuál era el asunto de negocios que querías ver conmigo?», le preguntó a su vecina. «Quería echarle un ojo a los títulos de propiedad de tu hacienda». «Si no te importa», respondió Marina. «En el terreno de al lado están vendiendo una propiedad igual. Necesito estar bien enterada de los papeles legales para no perder a un cliente adinerado». «Ah, claro, voy por ellos». Rafaela fue a la alcoba, donde en el arcón guardaban toda la documentación de la vivienda. Al regresar a la cocina, Marina metió de inmediato las narices en los papeles, anotaba cosas en un cuaderno, comparaba datos y revisaba unos mapas. Rafaela la observaba desde el otro lado de la mesa, terminándose el vino. De pronto, el reloj de la pared dio las campanadas. «¡Cielos!». «Tengo que darle de comer a doña Inés y llevarle su medicina». Se levantó de un salto la dueña de la casa. Rafaela sirvió la comida a toda prisa, la calentó en el fogón, la puso en una bandeja y corrió al cuarto de su suegra. «Vuelvo enseguida», le gritó a Marina desde el pasillo. «No te apures, yo espero», respondió la vecina, aún inclinada sobre los documentos. En el fondo de la casa se escuchó el portazo de la habitación, seguido de un minuto de silencio. Después se oyó el estrépito de la vajilla de barro, estrellándose contra el suelo. A los pocos segundos, Rafaela apareció en el marco de la puerta de la cocina, blanca como el gis.
Marina se levantó de la silla de golpe. Llama al médico del pueblo, murmuró Rafaela con los labios temblorosos. Doña Inés, ella no respira. El entierro se organizó a los 3 días. Doña Inés se fue mientras dormía. Según el médico, fue una muerte tranquila, sin dolores ni agonía. La enfermedad venció justo cuando todos empezaban a tener esperanzas. Rafaela lloraba, depositando con delicadeza un ramo de lirios sobre el ataúd de madera. Su suegra se había convertido en una segunda madre en el poco tiempo que llevaban de conocerse. Max se mantuvo frío y casi no mostró emoción alguna. Recibió las condolencias de los que asistieron al velorio, pronunció unas palabras durante el brindis, pero no derramó una sola lágrima. Rafaela pensó que no quería mostrar debilidad, que intentaba comportarse como un hombre entero en una situación así. Aunque no llorar en el entierro de tu propia madre resultaba muy extraño. Pasó una semana desde el sepelio. La hacienda quedó sumida en un silencio total y un vacío inmenso. Rafaela guardó todas las pertenencias de su suegra en el armario, llevó algunas cosas al rancho del campo y puso otras a la venta. La mujer guardaba el luto, pero al mismo tiempo comprendía que su encierro en la casa había terminado. Ahora podía pensar en regresar a su oficio. Lo lamento mucho, doña Rafaela, respondió con incomodidad la encargada de la escuela rural cuando recibió su recado. Ya contratamos a otra maestra para su puesto. El reglamento de la junta escolar exige tener una consejera de planta, pero si se abre otra vacante, no dudaremos en buscarla. Sí, entiendo, aceptó Rafaela con tristeza. Que le vaya bien. Así pues, tocaba buscar un nuevo rumbo. Las asesorías por correo le dejaban muy pocas monedas. Envió sus cartas de solicitud a varios pueblos de los alrededores y se puso a esperar. Solo le respondieron de un lugar a los 3 días. A la joven consejera la invitaban a presentarse en el internado para niños de familias desamparadas en el distrito vecino. Max, mañana voy a ir a una entrevista de trabajo, le comentó Rafaela a su esposo mientras le servía la cena. ¿Y a dónde?, preguntó él de mala gana, mirando con desprecio el trozo de pescado frito en su plato con puré. Al otro lado del valle, respondió Rafaela, sentándose enfrente. Voy a trabajar con muchachos difíciles. Querrás decir con futuros bandoleros y clientes frecuentes del calabozo de la frontera, matizó Maximiliano con saña. No vas a durar ni una semana ahí, con tus fantasías sobre la honestidad y la bondad. ¿Por qué dices eso?, se ofendió Rafaela. Mi propio esposo no cree en mí. Por favor. Max cortó un pedazo de pescado con tanta fuerza que el cuchillo chirrió contra el plato de barro. Eres tan blanda como esta trucha mal cocida. El tenedor se le resbaló de los dedos a la mujer y golpeó la mesa. ¿Por qué me hablas así?, preguntó Rafaela con la voz rota, sintiendo que las lágrimas se le venían encima. Porque es la pura verdad, replicó Max con dureza. Eres como una sombra, te mueves despacio, no eres capaz de hacer nada bien, ni siquiera puedes freír un maldito pescado. Lo único que sabes hacer es gastar mi oro y leer tus libros inútiles. No tuviste la inteligencia para conseguir un oficio respetable. Y terminaste en ese donde no se requiere eso. Para andar hablando de traumas del alma, no se necesita mucha cabeza. Rafaela sintió que los ojos se le nublaban por la humillación, la incomprensión y el impacto de sus palabras. Tomó un paño de la mesa y se limpió apresuradamente las mejillas y los ojos húmedos. Mírate ahora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Max con tono burlón. Lloras como un trapo viejo. Cuidé de tu madre casi 2 años, le recordó Rafaela en voz baja. Eso no significa absolutamente nada. Hasta esa tarea tan simple te las arreglaste para hacerla mal. ¿Sabes qué? Empaca tus cosas mañana mismo y lárgate de aquí. Me das náuseas, tú y tu comida. Rafaela ni siquiera supo qué responder. El dolor y la ofensa eran insoportables. ¿Por qué su esposo la trataba así? ¿Qué había hecho ella para merecer palabras tan ruines y humillantes? Hacía mucho que debí divorciarme de ti y buscarme una mujer de verdad, continuó Max. Te quedaste aquí solo porque alguien tenía que vigilar a mi madre. Me vino muy bien encajarle todo el trabajo a una idiota, como tú, sin pagarle un solo centavo. Ahora ya no me sirves. Puedes recoger tus bártulos y tomar la primera diligencia de regreso a tu aldea. Rafaela no escuchó más.
Se levantó y, ahogada en llanto, corrió a la alcoba. A pesar de su docilidad, su timidez y su fe en lo bueno, comprendía que quedarse con ese hombre después de semejantes palabras sería pisotear lo último que le quedaba de dignidad. Al día siguiente, cuando Max se fue a sus negocios, Rafaela, que había llorado toda la noche y se había despertado pasadas las 11, decidió enviarle un mensaje a su madre con el mensajero del pueblo. Su madre se horrorizó al enterarse de todo, pero, para sorpresa de Rafaela, le aconsejó que regresar a la aldea no era la mejor opción. Mi niña, tu esposo es sin duda un canalla y un malnacido, y ni pensar en seguir viviendo con él. Sin embargo, aquí con nosotros tampoco vas a encontrar un futuro mejor, suspiró su madre en su respuesta escrita. Acuérdate de cómo es la aldea. Aquí no hay empleos decentes. Los hombres o están casados o son unos borrachos. Tu profesión aquí no va a prosperar. Ni siquiera podrás dar asesorías por correo. El servicio postal apenas llega una vez al mes. Ven a visitarnos unas semanas, recupérate, descansa, pero no te quedes para siempre. Ay, mamá, admitió Rafaela con tristeza para sus adentros. Tenía razón. ¿Pero cómo iba a establecerse en el pueblo grande? No tenía conocidos ni amigas con quienes quedarse temporalmente. Y tampoco le quedaba mucho dinero para subsistir. Te ayudaremos en lo que podamos, la consoló su madre en otra carta. Lo importante es que salgas de ahí cuanto antes. No vale la pena que derrames lágrimas por ese infeliz. Tú eres muy inteligente. No le des vueltas a las tonterías que te dijo. Y no dejes de escribirnos. Si hace falta, tu padre irá con el vecino don Nicolás y le acomodará la cara a ese marido tuyo tan hablador. Eso no va a hacer falta, pensó Rafaela, sonriendo débilmente, pero que vinieran a ayudarla, a trasladar sus pertenencias le vendría muy bien, si es que encontraba a dónde mudarse ahora mismo. Su madre se despidió pronto porque debía volver a sus labores en el telar. Rafaela se recostó desanimada en el jergón y se quedó mirando el techo. Deseaba olvidar la noche anterior y volver a llevar una vida familiar tranquila, ignorando lo que Maximiliano realmente sentía por ella. El silbato del cartero la sacó de sus pensamientos. Marina le había enviado un recado con un chiste popular del pueblo, y en ese instante a Rafaela se le ocurrió una idea obvia. Hola, le escribió, intentando que sus palabras sonaran naturales. Pasó algo anoche. Es una larga historia. El caso es que, como trabajas en el negocio de las tierras, quería pedirte ayuda para rentar un jacal o una casita económica. Por Dios, amiga, ¿qué pasó? Se sorprendió Marina en su respuesta. ¿Acaso te peleaste con Max? Creo que es mucho peor, contestó Rafaela. Bueno, ahora no tengo tiempo. Pero luego me lo cuentas todo, dijo la vecina. ¿Dices que quieres rentar una casa? Yo no llevo rentas chicas, pero le preguntaré a mis colegas. Espérame, te respondo en un par de horas. Gracias, le agradeció Rafaela. Se apoyó en los codos y miró a su alrededor. Tenía que empacar sus cosas de todos modos, así que se puso a la obra, intentando contener sus emociones. Es mejor que nada, dijo Rafaela, cansada y con sueño, contemplando su nueva vivienda a la medianoche de ese mismo día. El jacal era viejo, con acabados y muebles prehistóricos, sin ventilación en la cocina y ubicado en las afueras del pueblo, cerca de los límites del desierto. En cambio, el dueño, un joven muy despierto, aceptó mostrárselo de inmediato en cuanto ella lo llamó, y ni siquiera le pidió depósito para dejarla entrar. Quédese así. No tiene cara de ser de las que rompen los muebles o arman escándalos con los vecinos a las 2 de la mañana, declaró el propietario. Rafaela le agradeció de corazón. Tomó las llaves y llamó de inmediato a su padre para que la ayudara a trasladar sus cosas. Y estas, a decir verdad, no eran muchas: su ropa, sus afeites, sus cuadernos de notas, algunos utensilios de cocina y sus libros. Todo lo demás lo había comprado su esposo. Durante la mudanza y la búsqueda de casa, la mujer se prohibió a sí misma llorar. No podía permitírselo. Por confiar en Marina, Rafaela solo había perdido el tiempo. La vecina no la llamó, y cuando por fin le respondió al tercer intento, le dijo atropelladamente que no había encontrado nada adecuado, y que lo poco que se ajustaba a su presupuesto solo se lo podían mostrar en un par de días.
Rafaela abrió de inmediato la lista de anuncios del periódico local. Llamó al primer número que vio y dio, con el dueño del jacal, donde ahora se encontraba. Al menos en algo debía sonreírme la fortuna, se decía a sí misma. Además, se había comunicado con la encargada del internado donde tenía la entrevista para disculparse y pedirle que pospusieran la cita. Para su sorpresa, la secretaria aceptó de buen grado e incluso le dio las indicaciones para llegar a su oficina sin perderse en los caminos rurales. La nueva fecha quedó pactada para 2 días después. Rafaela quería salir de la hacienda cuanto antes para no toparse con su esposo por la tarde. La mujer no se puso a desempacar las cajas. Solo arrojó las cobijas sobre el sillón hundido, se lavó la cara y se acostó, jalándose el cobertor áspero hasta la barbilla. Todavía no acababa de creer que Max realmente fuera a pedir el divorcio ante el juez. Y si eso pasaba, tendrían que repartirse los bienes, la casa. Cuántos dolores de cabeza para los que Rafaela no estaba preparada. Por delante tenía una vida distinta, en la que debía buscarse el sustento, sobrevivir y abrirse nuevos caminos. Rafaela apenas tenía una vaga idea de cómo lograrlo. Pero tener miedo estaba prohibido, pues regresar derrotada a la aldea, con sus padres significaba rendirse y huir con el rabo entre las patas. Con esos pensamientos, la nueva dueña del viejo jacal se quedó dormida, con la palma de la mano bajo la mejilla. Max se estiró en su sillón de la oficina y sintió con placer cómo le tronaba la espalda, entumecida por las horas de cuentas. Incluso le dio un leve pero agradable mareo. Desde que su exesposa había abandonado la hacienda, la vida se había vuelto notablemente más ligera. El fastidio constante que sentía de fondo se había esfumado. En la casa ya no apestaba a experimentos culinarios fallidos. Nadie le pedía dinero para comprar libros inútiles, ni se le aparecía con ideas tontas o propuestas absurdas. Max se preguntaba por qué demonios se le había ocurrido casarse con una mujer tan insípida. ¿Hermosa? Sí, bueno, como cualquier otra mujer del pueblo. Tenía buen cuerpo, eso no se podía negar, pero le faltaba chispa y seso para hacer algo de provecho. Ahora Max pedía la cena a la fonda del pueblo para que se la llevaran a la hacienda y contrataba una vez a la semana a una sirvienta de una agencia de limpieza que dejaba impecable cada rincón de su gran casa. Por cierto, la compra de la vivienda la había hecho con astucia. Puso las escrituras a nombre de su madre, algo que la tonta de Rafaela ni siquiera imaginaba. Y ahora, con el divorcio, no tendría que repartir nada con ella, sino que recibiría la propiedad legítimamente por herencia. En cuanto a la deuda del banco, ya vería cómo pagarla. Buscaría la forma, saldría adelante, pero por nada del mundo volvería a vivir en las condiciones en las que se crió. En la oficina asomó la cabeza Ana, la secretaria del patrón, una muchacha bonita, joven, con el cabello corto y un fleco que le rozaba las cejas. «Le traigo los papeles que mandó don Valentín», dijo ella, colocando una carpeta sobre la mesa. «Aquí está la lista de los nuevos inversionistas, del norte con los que nos interesa hacer tratos. Maximiliano, a usted se le ha encomendado este asunto tan importante. En pocas palabras, sáqueles el mayor provecho posible, ofreciéndoles el mínimo de ganancias». «Ja». Diego levantó la vista de sus registros en la otra esquina del despacho. «¿Y a mí el patrón no me quiere dar asuntos importantes? Por ejemplo, ayudarte a acomodar los mapas en el escritorio». Ana soltó una risita contenida, ignorando la pregunta. Diego llevaba varios meses cortejándola sin éxito. «Gracias. Mañana revisaré lo que hay ahí». Maximilian apartó la carpeta. «¿Vas a bajar a tomar el café de la tarde?» «Pensaba hacerlo», sonrió Ana. «Te espero junto a las caballerizas en media hora», asintió Max. La secretaria se retiró, cerrando la puerta tras de sí. «Eres un canalla», se ofendió Diego. «Ella sola eligió», se encogió de hombros Maximiliano. «Ni siquiera te has divorciado legalmente ante el juez», volvió a protestar Diego. «Llevo un mes siendo un hombre libre», constató Max con cierto aire de suficiencia. «Y ella es una muchacha soltera. ¿Algún problema? Que tengas suerte», refunfuñó Diego, volviendo a sus papeles. «Puedo hablar bien de ti con ella esta noche», se burló Maximiliano. «No recojo las obras de otros»,
sentenció su compañero. Max soltó una risa soberbia y comenzó a recoger sus cosas. A la mañana siguiente, Ana dormía plácidamente a su lado izquierdo, con el cabello oscuro desparramado sobre la almohada. Tras lo sucedido, Max perdió de inmediato el interés en ella. En el pasillo, sobre el espejo, estaban las cuentas de la hacienda que el hombre había arrojado ahí el día anterior, sin mirarlas. Las sumas eran exorbitantes. Max hizo una mueca de disgusto. ¿Acaso antes también se gastaba tanto dinero en el mantenimiento? ¿O su esposa simplemente no se lo decía? Entre los recibos descubrió de pronto un sobre sin firma. El hombre lo contempló intrigado, adivinando qué podría ser. Luego lo rasgó y extrajo una sola hoja de papel. En ella estaba escrito con letras grandes y toscas: «Lo vas a lamentar». Max rodó los ojos, arrugó la hoja, junto con el sobre, y los lanzó al bote de la basura que estaba bajo el fregadero. A esa idiota de Rafaela se le ocurría amenazarlo. Daba risa. ¿Qué le iba a hacer con sus sermones de consejera? El mensajero del pueblo tocó el silbato mientras el dueño preparaba su bebida junto a la ventana. Max abrió el recado que le acababan de dejar de forma anónima. «Lo vas a lamentar mucho». «Esto no tiene gracia», dijo en voz alta, mirando a su alrededor en la cocina vacía, como si el misterioso remitente pudiera estar escondido a la vuelta de la esquina. «¿Qué no tiene gracia, mi cielo?». Apareció Ana en el umbral, llevando puesta la camisa de Max. «Nada, solo leí un chiste tonto», respondió Max distraído. «¿Quieres un poco de café?». En su nuevo puesto de trabajo, a Rafaela no le resultaba nada fácil. Los niños de ahí eran realmente complicados. Muchos provenían de hogares rotos y desamparados. Eran reservados, llenos de complejos, rencores y caracteres difíciles. La mujer intentaba encontrar la manera de acercarse a cada niño, que acudía por su cuenta o que le enviaban los tutores. A menudo, al terminar la jornada, la propia Rafaela necesitaba un respiro. Había escuchado historias tan desgarradoras. Pero tener un respiro era un lujo para la mujer. En casa la esperaban los quehaceres del hogar, las asesorías por correo y el proceso de divorcio. Rafaela se enteró con sorpresa de que, según los papeles, no podía reclamar ninguna parte de la hacienda de su exesposo, ya que él no figuraba como dueño legal en las escrituras. No es que la mujer G se sintiera codiciosa, pero humanamente le dolía. Sí, ella prácticamente no había aportado monedas para la deuda del banco, pero había decorado esa casa con cariño y le había dado un verdadero hogar. Pasó un mes. La vida, aunque a trompicones, iba tomando un rumbo estable. Poco a poco, Rafaela se iba recuperando. Cada vez pensaba menos en las bajezas que le había dicho su exesposo y se obligaba más a enfocarse en las cosas cotidianas. Fue un par de veces a visitar a los suyos a la aldea. Retomó el libro que había dejado a medias y aprendía a cocinar con ingredientes sencillos para no gastar en las fondas. En pocas palabras, intentaba salir adelante. Una vez platicó con su antigua vecina sobre lo sucedido e incluso la invitó a su jacal. Marina suspiró. Se lamentó por ella, pero rechazó la invitación alegando que estaba muy ocupada con sus negocios de tierras. A los pocos días, Rafaela salió de su cubículo en el internado con un jarro de té de monte y se detuvo junto a la ventana abierta del corredor. Acababa de trabajar con una niña de 7 años, a la que habían rescatado de una familia de maleantes. La pequeña parecía un cachorrito asustado que enseñaba los dientes. Casi no hablaba, hacía muecas y se negaba rotundamente a escuchar a Rafaela. Después de esos encuentros, la mujer se sentía exhausta, como si cargara con los pesares del alma de esos niños, y eso que con los suyos ya tenía suficiente. La bebida caliente y amarga la reanimaba en esa tarde nublada. Por la ventana, en las ramas de un mezquite, saltaba un pájaro con una semilla en el pico. La mujer se quedó contemplando al ave, absorta en sus pensamientos, y no se dio cuenta de que en el pasillo aparecieron otras personas. La directora del internado, doña Darío, llevaba de la mano a un jovencito. El muchacho oponía resistencia, pero avanzaba, visiblemente intimidado por el hombre serio y ceñudo de unos 35 años, que caminaba detrás. El visitante vestía ropa de civil, pero por alguna razón Rafaela supo de inmediato que se trataba de un alguacil de la ley. «Don Federico, por favor»,
No lleve tanta prisa, decía doña Darío con tono severo y a la vez suplicante. Deje que nuestra especialista hable con él, para saber qué impulsó al muchacho a robar. Se hable o no, el robo existió. Los encargados de la tienda lo vieron todo, y los testigos lo confirman, respondió el alguacil con cansancio. Tendrá que responder ante la ley. Ya cumplió los 14 años según sus registros. Entonces deje que nuestra especialista esté presente en el interrogatorio. No se rendía la directora. Ah, mire, precisamente aquí está ella, doña Rafaela. Rafaela se quedó inmóvil, sin saber dónde poner el jarro de té a medio tomar. La situación era común en el internado. Un interno se las había arreglado para meterse en un lío del que no se salía con una simple reprimenda. Y como el muchacho no tenía padres vivos, el alguacil del caso había acudido en persona al internado para interrogar al sospechoso, a los tutores, a los maestros y obtener el informe de la consejera. Cuando todo quedó acordado, enviaron al adolescente a su dormitorio, bajo la vigilancia de la directora, y Rafaela y Federico entraron al cubículo. Llevo poco tiempo aquí y aún no había trabajado con este muchacho, confesó la mujer, revisando sus carpetas. Buscaré las notas de la consejera anterior. Ya veo, y a mí su cara me resulta conocida, comentó Federico, mirando a su alrededor con aire pensativo. Sabe, la suya también me suena, titubeó Rafaela, tendiéndole el papel que buscaba. En ese instante, la memoria les jugó una buena pasada y les dio la clave del misterio. Marina, exclamaron los dos al mismo tiempo. Usted era su vecina, si no me equivoco, precisó Federico. Y usted era su pretendiente, sonrió Rafaela. Me acuerdo de que una vez coincidimos en el pasillo de la hacienda. Sí, es verdad, asintió el alguacil. Sin darse cuenta, entablaron una conversación fluida. La mujer le comentó que ya no vivía cerca de Marina, y Federico le explicó lo que realmente había hecho el muchacho. En fin, es probable que a partir de ahora tengamos que vernos más seguido. Se despidió el alguacil con amabilidad. Por desgracia o por fortuna, soy un visitante frecuente por estos rumbos. Estaré encantada de ayudar en cualquier asunto de mi competencia, asintió Rafaela. Ella aún no sabía que el nuevo encuentro con el ex de la vecina ocurriría muy pronto. Al regresar a su jacal, Rafaela descubrió que se había roto la llave del agua en la cocina. Al menor movimiento del maneral, el líquido salía a chorros sin piedad. La mujer cerró la llave de paso principal y corrió al camino para buscar el dato de algún fontanero entre los papeles informativos que dejaban en la entrada. Encontró un par de nombres, pero nadie respondía a los avisos un viernes por la tarde. Al final, desesperada, llamó al dueño del jacal. Este le comentó que se encontraba fuera del pueblo, pero prometió enviar de inmediato a un compañero suyo que vivía cerca para que la ayudara. ¿Y es de confianza?, dudó la mujer. Trabaja con los alguaciles de la ley, se rió el dueño. No se preocupe. Rafaela colgó sintiendo ya una corazonada, y ésta se confirmó por completo cuando vio a Federico en el umbral. Vaya, pero qué sorpresa, se asombró el visitante. ¿Qué cosas tiene el destino? Es verdad, se rió Rafaela. Pase, por favor. Dionisio me dijo que podía confiar en usted para arreglar la llave. ¿Acaso lo dudaba?, bromeó Federico, quitándose las botas de montar. Sin perder tiempo, el invitado se metió debajo del fregadero de la cocinocha. Examinó la avería y le pidió que le fuera, pasando las herramientas de la bolsa que traía consigo. El empaque de cuero se rompió. Ahora mismo lo cambiamos, no se apure, comentaba Federico. Este arreglo va a quedar como nuevo. A la media hora, el trabajo estaba terminado. El hombre incluso se lavó las manos en el chorro recién arreglado, con ademán triunfal, y sonrió satisfecho. Rafaela aplaudió. Déjeme invitarle al menos un té de campo con unos panecillos, que me da pena. Lo saqué de su casa y seguro viene cansado de sus recorridos, ofreció ella, sintiéndose en la obligación de corresponderle. Ese es mi oficio, ayudar a la gente, respondió Federico, secándose las manos con un paño. No le hago el feo al té, porque en el jacal donde vivo no tengo nada en la alacena. Vivo solo y nunca tengo tiempo de cocinar. Oh, también tengo unos tamales de dulce. ¿Le apetecen?, se acordó Rafaela. Aunque son comprados en el mercado.
Rechazar eso sería un pecado, declaró el invitado con una sonrisa, y luego añadió, ¿me acompaña a la mesa? Al principio Rafaela dudó, pero luego restó importancia con la mano y aceptó. 30 minutos después, sobre la mesa había 2 platos con tamales y 2 jarros de té negro con hierbas del desierto. La plática sencilla sobre fontanería se transformó poco a poco en una conversación sobre los vaivenes de la vida de ambos. Tiene usted un hogar muy acogedor. Federico se recostó en la silla, limpiándose los labios con un paño. No recuerdo que en casa de Marina se sintiera así. A mí me parecía que hacían una buena pareja, señaló Rafaela, acomodando los platos en la tina. Por fuera tal vez se veía así, pero la verdad es que éramos muy diferentes, explicó el hombre. ¿En qué, si no es indiscreción? Se interesó la dueña de la casa. Al mismo tiempo, recordó lo que la vecina le había contado sobre Federico, y ahora se negaba a creerlo. Un hombre con ese oficio no podía andar en esas tranzas. Federico suspiró levemente, como tomando una decisión. Sabe, no me gusta hablar mal de la gente sin motivo, pero el caso es que Marina resultó ser una mujer muy astuta y convenenciera. Intentaba usar mi posición para hacer negocios raros con unos terrenos, e incluso usar el oro de unos clientes para comprar bonos de dudosa procedencia. Me decía, Federico, tú me libras de cualquier apuro si las cosas salen mal, pero yo no me meto en esos enredos. No solo arriesgo mi puesto de alguacil, sino también mi propia conciencia. Así que no, sentenció el hombre de la ley. Rafaela se quedó sin aliento al escuchar aquello. Sabe, ella me dijo exactamente lo mismo, pero al revés, hablando de usted, confesó. Bueno, Federico sacudió la cabeza. Ella es una experta en el juego de las palabras. Le da la vuelta a todo según le convenga. Ni siquiera quiero saber los detalles. No sé si se comporte igual con sus amigas, pero tenga cuidado por si las cosas cambian. Platicaron un poco más y luego el hombre se dispuso a marchar a su jacal, recordando que le tocaba la guardia del alba. Si algo más se rompe, me avisa de inmediato, dijo ya en el umbral, y luego añadió en voz baja, lamento lo que pasó con su esposo. No es un buen hombre. Pasó lo que tenía que pasar, respondió Rafaela. Dios dirá, ya saldré adelante. Gracias de nuevo por la ayuda. Federico le dedicó una cálida sonrisa de despedida. Le deseó buenas noches y salió al camino de tierra. Max estaba hecho una fiera. Tuvo que regresar a la hacienda en la diligencia pública. Su carruaje se le había descompuesto en mitad del camino real del pueblo. Simplemente se apagó y se negó a arrancar por más que el dueño maldijo y le dio de azotes a los caballos. Detrás de él también se oían gritos y reclamos de los carreteros. A los otros ajarrieros no les hizo ninguna, gracia el embotellamiento que se formó en la ruta. No hubo opción, no quedó más remedio que contratar una costosa carreta de arrastre y llamar de urgencia a un mecánico conocido para que le abriera un espacio en su corral de reparaciones. Solo 2 horas después, ya entrada la noche, el carruaje y su malhumorado dueño llegaron al taller. ¿Y qué le pasó a esta carraca?, preguntó Max, golpeando con los dedos la madera del carruaje mientras observaba al joven que revisaba los ejes por debajo. ¿Una carraca? Eso es quedarse corto. El mecánico se acomodó la gorra grasienta. ¿Cuántos años tiene esto? ¿Unos 7? Y ya está todo podrido. El aceite se sale por todos lados. Los ejes están deshechos. ¿Hace cuánto que no le daba mantenimiento? ¿Se puede arreglar? Max ignoró el reclamo. Se puede, pero no va a ser rápido ni va a durar mucho, respondió el mecánico, limpiándose una gota de grasa de la mejilla. Habrá que desarmarlo todo. Te va a costar un buen puñado de monedas de oro. Sería más fácil comprar un carruaje nuevo. Max escupió con rabia en el suelo del taller. Lo único que le faltaba. Un carruaje nuevo estaba fuera de su alcance en ese momento, y volver a usar una carreta vieja de pueblo ni pensarlo. Hazlo lo más rápido y económico que puedas. Sacó unos billetes y se los entregó al joven. Aquí está el adelanto. Haré lo que pueda, pero no prometo nada. El otro se encogió de hombros. Pues esfuérzate más, estalló Max, perdiendo los estribos por completo. Ya me voy. Quería llegar a su casa, ver la hacienda limpia, terminarse los restos de comida de la víspera, meterse a un baño de agua caliente, tomar un trago fuerte,
y caer en la cama. Sin embargo, las sorpresas para Maximiliano no habían terminado por hoy. Apenas entró a la vivienda, se dio cuenta de que algo andaba mal. Era evidente que alguien había estado ahí, hacía poco. Su mesa de trabajo era un caos. El contenido de los cajones había sido arrojado al suelo sin piedad. Todas sus camisas y trajes finos que colgaban en el ropero estaban tirados por la habitación, arrugados y manchados con algún líquido pestilente. Y sobre la mesa de centro relucía una nota escrita con letras de molde. ¿Pensaste que te habías librado de tus problemas? Qué pena, te equivocas. Cala Maximiliano, con los ojos inyectados en sangre por la furia, tomó la nota y la rompió en pedazos con tanta saña, como si el papel fuera el culpable de todas sus desgracias. Lanzó los pedazos al bote de la basura, junto a la mesa, y los pisoteó con fuerza, haciendo crujir el cuero de sus botas. Se arrancó el pañuelo del cuello, y, al ver que tenía una mancha negra de grasa de carruaje, lo arrojó detrás de la nota destruida. Unos golpes en la puerta sacaron al hombre de su arranque de rabia. En el umbral estaba Marina. ¡Ay! Creo que no llego en buen momento. Miró con desconcierto el desorden detrás del dueño y su aspecto desaliñado. ¿Quién sabe?, soltó Max con desdén. ¿Es algo urgente? No. Es decir, sí, titubeó Marina. La lámpara de aceite de mi porche está fallando. Quería pedirte que le echaras un ojo. Perdona, pero ¿qué pasó aquí? Espera en el recibidor mientras me cambio de ropa. Max se retiró cansado. ¿Acaso te robaron, vecino?, se oyó desde la entrada mientras el hombre cambiaba su traje por unos pantalones cortos y una camisa ligera para andar en casa. Ojalá me hubieran robado, refunfuñó Max. Es mi exesposa, que me está colmando la paciencia. Oye, pues fíjate que yo salí a la tienda y vi que bajaba una mujer de los pisos de arriba hace como 2 horas. Recordó de pronto la vecina. La verdad no le vi la cara porque traía el rebozo puesto, pero por el cuerpo y la estatura se parecía mucho a Rafaela. Vaya, concluyó Max con malicia. Espérame un minuto, por favor. Tomó su recado de la habitación, salió al porche exterior y cerró la puerta. A través del vidrio se notaba que el hombre hablaba con alguien de manera muy alterada, manoteando y maldiciendo. Marina esperaba en la entrada, balanceándose sobre los talones. En su rostro se dibujaba una sonrisa torcida. ¡Qué día tan espantoso! Max regresó y se puso las sandalias. Primero me reclaman en los negocios del patrón, luego el carruaje se descompone. Mi exesposa vino a hacer destrozos en la casa, y encima me llamó loco cuando le reclamé con toda razón. Una locura. Claro que es una locura, lo secundó Marina, poniendo una mano en el hombro del vecino. Te entiendo perfectamente. ¿No te gustaría tomar un trago? Con un buen vino podemos platicar de propuestas muy interesantes. Max la miró con intriga. Vamos, vecinillo. Marina sonrió aún más y lo abrazó por la cintura. Te voy a dar de cenar, a consolarte y a contarte cómo puedes ganar monedas rápido para arreglar tu carruaje y mucho más. Rafaela bebía con nerviosismo un café frío con un popote, sentada en la zona de comidas del mercado del pueblo. Había ido a despejarse en su primer día de descanso, tras una semana pesada de labores en el internado. Pero, por alguna razón, no lo conseguía. Rafaela se repetía a sí misma que todo estaba mejorando, que la vida continuaba, incluso después de sucesos tan dolorosos como el divorcio. Sin embargo, el trabajo tan demandante, las nuevas condiciones de su jacal y los recados agresivos de su exesposo ponían a temblar sus certezas. Justo la tarde anterior, Max la había buscado de nuevo, furioso. La acusaba de que si no dejaba sus intentos ruines de fastidiarlo por pura venganza, la denunciaría ante las autoridades del distrito. Le exigía que le devolviera las llaves de la hacienda que Rafaela le había olvidado por completo entregar. Y no quería escuchar ninguna justificación. La mujer no alcanzaba a comprender qué estaba pasando, qué notas, qué destrozos. Maximiliano no explicaba nada con claridad, solo arremetía con violencia. Al final, haciendo un esfuerzo, Rafaela decidió ir en persona a hablar con su ex, entregarle las llaves y desentenderse de esa historia tan enredada. La mujer revisaba las hojas del periódico local y no encontraba las fuerzas para levantarse. Alguien se detuvo a su lado. Disculpe, ¿me puedo sentar con usted?
Es que todas las mesas del mercado están ocupadas, dijo una voz masculina a su lado. Rafaela levantó la mirada y reconoció a Diego, el compañero de oficios de su exesposo. Max lo había llevado un par de veces a la hacienda para tomar unos tragos y platicar. Claro, Diego, siéntate. Ella le sonrió con amabilidad y quitó su morral de la silla vecina. Rafaela, ¿verdad? El hombre también la reconoció. Qué pequeño es el mundo, admitió Rafaela, a veces deseado. Entablaron la típica conversación de dos personas que apenas se conocen. Diego se quejó de que había quedado, de verse ahí con una dama, pero ella nunca llegó, así que decidió ahogar las penas con un par de empanadas de carne. Pues Max no la está pasando nada mal, comentó Diego mientras masticaba. Se trae un amorío con la vecina de abajo, se compró un traje finísimo y cambió de caballo por uno de mejor raza. ¿Y de dónde habrá sacado el oro? Porque a nosotros todavía no nos pagan las ganancias de este trimestre. ¿Cómo? ¿Qué dices? Preguntó Rafaela. La plática ya la estaba cansando, pero los datos que acababan de salir a la luz la espabilaron de una manera desagradable. Max tenía un romance con Marina. Después de las revelaciones de Federico, la opinión que Rafaela tenía de su antigua vecina había cambiado por completo. Naturalmente, no creía al 100% todo lo que oía, pero ya había sacado sus conclusiones. Ya no le escribía a Marina, y ella tampoco mostraba interés en buscarla. Que anda bien metido con la vecina del piso de abajo. Te digo, repitió Diego, acompañando las empanadas con un trago de agua fresca. Esa mujer de cabello claro. Rafaela apretó los labios. Claro, ella y Max se habían separado, pero que tan pronto le hubiera encontrado reemplazo, y precisamente con ella, dolía, y mucho. ¿Y tú qué planes tienes para el resto del día?, preguntó Diego al terminar de comer. Rafaela se percató de que el compañero de su exesposo intentaba sutilmente prolongar la plática en otro sitio. Tengo muchas ocupaciones, sacudió la cabeza. Llevar unos papeles al internado, hacer unos mandados, en fin, ya se me hizo tarde aquí. Pero habías dicho que era tu día de descanso, comentó Diego con desilusión. Sí, pero eso es lo oficial. En lo no oficial tengo que adelantar unas tareas, se excusó Rafaela. Bueno, Diego, nos vemos luego. Ajá, nos vemos, se despidió Diego mirándola marchar con desgano. Su plan de pasar el día en compañía femenina se había venido abajo por completo. Max le había enviado un recado diciendo que se retrasaría en sus asuntos. Ante la propuesta de ella de dejar las llaves con el vigilante del corral o bajo el tapete de la entrada, él se negó rotundamente. Me vas a esperar, no te vas a morir. Por eso, le había respondido el hombre por escrito de forma mordaz. Para andar merodeando en mi ausencia si eres buena, pero para dar la cara te dio miedo. Rafaela cedió. Solo sabía una cosa, no permitiría que volvieran a manchar su nombre. En su mente repasaba todas las técnicas que conocía para lidiar con personas como Max. ¿Cómo fue que durante el matrimonio dio cuenta de que su esposo era así? Volver a la hacienda donde habían vivido varios años. Que antes Le parecían felices, no era nada sencillo. No tuvo que esperar afuera de la propiedad. El clima empeoró de repente y una tormenta del desierto cayó sobre el pueblo. La mujer entró al portal, suspiró y decidió subir por la escalera hacia la vivienda. Al llegar al pasillo alto, notó que una de las puertas de los pisos inferiores no estaba bien cerrada, quedaba una pequeña rendija. Rafaela se dio cuenta de que era la entrada de la vivienda de Marina. Quiso pasar de largo sin hacer ruido, pero desde el interior le llegaron las voces de la vecina y, al parecer, de una de sus amigas del pueblo. ¿De verdad se creyó ese cuento tuyo y empeñó su carruaje para darte el dinero? Una voz femenina desconocida terminaba la frase. Claro que se lo creyó, confirmó Marina con presunción. No le quedaba de otra. La deuda del banco lo tiene ahogado, el carruaje ya no daba para más, y tiene encima los cobros de las composturas. En este negocio, lo importante es saber tirar el anzuelo y ya. Los tontos como Max son como los caballos con anteojeras. No ven más allá de las monedas fáciles. Prométele un barco y te entregará su único salvavidas con tal de conseguirlo. Rafaela se quedó inmóvil a un paso de la escalera y casi dejó de respirar. ¿Andas con cuidado?,
¿Y cómo le vas a demostrar que tu tranza funciona? Volvió a preguntar la amiga. Le voy a entregar un supuesto pago de ganancias en un par de semanas. Se rió Marina, que saldrá de sus mismas monedas que me quedé. La otra mujer también soltó una risa maliciosa. ¿Y cuánto tiempo piensas seguirle sacando oro? Fue esa siguiente pregunta. Mira, todo lo que se pueda, respondió la vecina. Es el cliente perfecto. Echó a la esposa. Así que ya nadie me estorba. Por cierto, la mujer era una mosquita muerta. Ni siquiera tuve que esforzarme mucho para que se separaran. Y ahora todavía le altero los nervios mandándole recados a nombre de ella, para asegurarme de que no se me escape. ¿Y cómo te las arreglas para entrar? Se maravilló la amiga. Le robé una llave de su casa hace un par de meses, se jactó Marina. Cuando se murió la vieja, quedó claro que a ese matrimonio le quedaba poco tiempo. Ahora solo tengo que armar un desorden de vez en cuando y dejarle notas para que Maximiliano le reclame por los mensajes. Y luego yo consuelo al pobrecito y, aprovechando el alboroto, le ofrezco negocios muy lucrativos. Para mí, por supuesto. Rafaela seguía en el pasillo entre las viviendas, de puntitas como una sombra. ¿Acaso todo este tiempo Marina había estado jugando de una manera tan sucia y sin escrúpulos? Y pensar que ella le había tomado aprecio a la vecina, la consideraba su amiga, confiaba en ella y le confiaba sus cuitas. A Rafaela le dio un vuelco el estómago. Sintió asco de la situación y al mismo tiempo una rabia tan inmensa le encendió las mejillas y el cuello. Federico no había exagerado ni una pizca. Antier le propuse que vendiera el rancho de campo de su madre muerta y metiera ese oro al negocio. Le dije que para qué lo quería, que se estaba cayendo a pedazos y lleno de maleza. Marina se acercó más a la puerta, sin notar aún que no estaba bien cerrada. Él parecía convencido. Fue a buscar los papeles para ver el precio, y resulta que la vieja le había heredado ese rancho a Rafaela mediante una escritura de donación muy mañosa antes de morir. Uf, qué furioso se puso, pero ya no se puede hacer nada. Decidió que simplemente no le va a decir nada a la otra, y como la tonta nunca se entera de nada, ni cuenta se dará. Rafaela estuvo a punto de soltar un grito, pero se tapó la boca a tiempo con la mano. Ahora lo voy a presionar para que meta las escrituras de la hacienda en el negocio, continuó Marina. Ya revisé todos los papeles de la propiedad. Está a nombre de la madre difunta, pero legalmente ya es de él. Ahí se puede sacar una tajada muy buena, si metemos a la gente adecuada de la frontera. Juana, ¿acaso dejaste la puerta abierta? Te dije que la azotaras con fuerza. Rafaela se pegó a la pared de adobe. El rostro de Marina asomó un poco por la rendija hacia el pasillo. Paseó la mirada rápidamente por las puertas, vecinas y de inmediato volvió a meterse, dando un fuerte portazo. La vecina no vio a Rafaela. Ella se encontraba justo a la vuelta de la esquina, a unos metros del marco de la puerta. En ese momento se oyeron pasos apresurados en la escalera. Rafaela sintió que era Max que regresaba. Vaya, hasta que te dignaste a llegar, la recibió él con su tono habitual mientras ella avanzaba por el pasillo. Max, escúchame, tenemos que hablar, empezó Rafaela. Ah, ¿sí? Maximiliano fingió sorpresa. Vaya novedad. Abrió la puerta de par en par, indicándole con el brazo que entrara, y luego añadió con ironía. Claro, a ti no te hacen falta invitaciones, vienes cuando se te da la gana. Max, no fui yo, fue Marina. Soltó Rafaela de golpe, ya en el umbral, sin poder contenerse más. Ella armó todo esto, es una farsante y quiere quitarte lo tuyo. El hombre solo esbozó una sonrisa burlona, empujándola hacia el interior. Qué extraño y desagradable se sentía Rafaela ahora en el recibidor de la casa donde hasta hacía poco era la dueña. Marina me está ayudando a vivir como siempre he querido, entornó los ojos Max. En cambio tú solo sirves para andar con tonterías del alma. Dame las llaves. Sí, ella te robó una llave cuando todavía estábamos juntos, continuó Rafaela con vehemencia. Ella entra aquí. Quiere dejarte en la ruina. No le creas, Max. Devuélveme las llaves, repitió el hombre con impaciencia, andando, y llévate tus libros absurdos. Le dio una patada a una caja, con manuales de psicología, que Rafaela efectivamente había olvidado ahí. Cuando las llaves salieron del bolso de la mujer, Max se las arrebató,
con brusquedad de entre los dedos. Luego se plantó amenazante frente a su exesposa, que se había encogido contra la pared de adobe, y le espetó: «Lárgate de mi vista y no te atrevas a volver a cruzarte en mi camino. Tus cuentos sobre Marina, ve a decírselos a otro. De verdad que la envidia de las mujeres es una cosa terrible. Te aconsejo seriamente que no te me aparezcas enfrente, y ahora toma tus bártulos y fuera de aquí». A los pocos segundos, Rafaela se encontró en el camino de tierra con la caja entre los brazos. Los dedos le temblaban, y las lágrimas, de humillación, se le agolpaban en los ojos. Max, como siempre, no había tomado en serio sus palabras. Quizá no valía la pena intentar advertirle, pero ¿no se habría rebajado ella al nivel de Marina si se hubiera quedado callada ahora? «Hice lo que pude», dijo Rafaela en voz baja, y comenzó a caminar bajo la lluvia. Su conciencia estaba tranquila, aunque el alma le pesara. El final del otoño se presentaba extrañamente cálido, a pesar de la proximidad del invierno en el desierto. En algunas huertas aún florecían los últimos brotes tardíos, y los mezquites mecían sus ramas con las últimas hojas secas. Por el camino real avanzaba una carreta, donde la mujer que iba en el asiento del acompañante se pintaba los labios mirándose en un pequeño espejo de mano. «¿No crees que este color rojo es demasiado llamativo?», le preguntó Rafaela a Federico, que llevaba las riendas. «Al contrario, te queda muy bien», asintió él con seguridad. «Resalta con el color de tus ojos». Rafaela se contempló una vez más en el reflejo y guardó el espejo en su morral. «Todavía no me creo que doña Inés me haya regalado el rancho del campo», comentó la mujer. «Bueno, tú misma viste las escrituras que entregó el juez de paz, así que no hay error», dijo Federico. «Cuidaste de ella por mucho tiempo. La anciana decidió agradecértelo. No tiene nada de raro. Qué extraño y qué triste que una mujer tan bondadosa haya criado a un hijo tan ambicioso, codicioso y egoísta», concluyó Rafaela con desaliento. «Todo eso ya quedó atrás. No le des vueltas», la animó el hombre. «Y pensar que por él me puse a estudiar para consejera, para entender mejor a la gente, para dialogar. Al final resultó que no sirvió de nada», recordó la mujer. «¿Por qué dices que de nada?», señaló Federico con tono apacible. «Te convertiste en una excelente profesionista y ayudas a quienes más lo necesitan, a los niños del pueblo». Rafaela sonrió levemente y miró hacia los matorrales del camino. Desde aquella plática en el pasillo de la hacienda, habían pasado 4 meses, y muchas cosas habían cambiado. Rafaela dejó el internado, al darse cuenta de que el ambiente allí era demasiado pesado para ella, y entró a trabajar en el Centro de Desarrollo Infantil del pueblo grande. Allí, la joven consejera impartía talleres para padres e hijos, explicándoles mediante juegos y dinámicas sencillas lo importante que era la confianza y la comprensión en la familia. Tampoco dejó sus asesorías por correo con los adolescentes, llegando a ser una de las personas más solicitadas del servicio local. La mujer comprendió de inmediato que le atraía a Federico, pero aún no se sentía lista para iniciar un compromiso formal. Apenas le estaba tomando el gusto a vivir por su cuenta, y le había nacido el gusto por preparar guisos sencillos. El dueño del jacal le permitió tener un gato en la casa rentada, la cual en esos meses se había vuelto mucho más acogedora y cálida a pesar de sus muebles viejos. Federico respetó su decisión, así que los nuevos conocidos simplemente se visitaban, paseaban por los alrededores, compartían tardes tranquilas y de vez en cuando salían juntos a la cantina del pueblo. Rafaela intentaba no acordarse de Max ni de Marina. Borró los recuerdos de su exesposo, dejó de guardar luto por el pasado y, hacía un par de días, se topó de nuevo con Diego en el mercado del pueblo. Resultó que el compañero de su exesposo también vivía cerca de esos rumbos. El hombre, que era muy hablador y evidentemente no tenía nada mejor que hacer, se le pegó a Rafaela y en el camino le soltó todas las novedades sobre Max, detalles que la mujer en realidad no tenía el menor interés en saber. Hacía un mes, con un gran escándalo y una demanda judicial, lo habían echado de los negocios del patrón. Según los rumores entre los arrieros y peones, Maximiliano había usado para sus propios caprichos las monedas de los inversionistas del norte,
y lo había mantenido oculto por mucho tiempo. Y cuando todo salió a la luz, naturalmente no pudo devolver oro. La Junta de Negocios se vio envuelta en un pleito legal ante las autoridades. De eso incluso se habló en los pregones del pueblo. El que fuera el principal encargado del patrón terminó en el calabozo, acusado de fraude. Durante las indagatorias, la ley descubrió muchas otras tranzas. Como resultado, las deudas y las multas de Max superaron el valor de su hacienda. Le esperan unos 10 años tras las rejas, si no es que más, decía Diego con malicia. En cuanto le echaron el guante se le bajó lo soberbio. Le quitaron los humos. ¿Y su compañera qué? No pudo contenerse Rafaela. ¿También va a responder ante el juez? Diego se encogió de hombros. De ella no sé nada. Al parecer en todos los papeles solo se comprobó la culpa de él. Al final se salió con la suya y quedó libre de culpa, pensó Rafaela con una fría lástima. Esa misma noche le contó todo a Federico, y él le confirmó la noticia. Ya lo sabía por los compañeros de la comisaría. Todos los de la ley estamos en contacto, explicó el hombre. No quería contártelo porque apenas te estás recuperando. Rafaela solo suspiró. La noticia de que su exesposo estuviera tras las rejas no la alegró, pero tampoco la entristeció. La mujer no guardaba deseos de venganza, a pesar de todo. Así la habían criado. ¿Y qué piensas hacer con el rancho de tu suegra?, le preguntó Federico, saliendo del puesto de pastura para los caballos. Voy a ahorrar para las composturas, respondió de inmediato Rafaela. Lo arreglaré bien y me mudaré a vivir allá del todo. El pueblo queda cerca en la diligencia. Los mensajeros ya llegan hasta allá. En el verano aquello va a ser una maravilla. Sentarse en una mecedora bajo la sombra de un manzano con un jarro de té y atender mis consultas. Una belleza. De acuerdo, asintió Federico. ¿Pero cómo le vas a hacer para atender el rancho tú sola? ¿Y quién dijo que voy a estar sola? Sonrió Rafaela. Te voy a pedir ayuda cuando se ofrezca. ¿Y no te gustaría invitarme para siempre?, preguntó el alguacil tras una breve pausa. La mujer apoyó la cabeza en su shoulder. Tal vez te invite, respondió ella con un tono un tanto pícaro pero lleno de calidez, cerrando los ojos. Federico le rozó la frente con la mejilla, sin exigir una respuesta inmediata, y siguió guiando a los caballos por el camino. Y la ruta llevó a los viajeros hacia el llano, donde en un pequeño corral en la esquina del sendero se levantaba el rancho de 2 pisos con techo de tejas rojas, y tras la cerca de madera lucían los últimos frutos silvestres de la estación. En esa casa, al parecer, muy pronto volverían a escucharse las risas alegres, el ajetreo diario, y los sentimientos sinceros, sin presunciones ni egoísmos, un hogar cálido y verdadero, con aroma a té de monte, miel y tamales dulces.